seguimos la dinámica para que esto sea más entretenido. ¿Dudas? ¿Qué dudas les surgieron? Yo me surgió una pregunta. A ver, dígame. En caso de una disputa a nivel territorial, ya sea estatal o municipal, ¿a qué dependencia se debe dirigir estos dos que están en disputa? Bueno, miren, aquí hay que distinguir el sistema de propiedad que existe en México. En México tenemos 3 tipos de propiedad, que es una particularidad que no se tiene en toda Latinoamérica, básicamente en todo el planeta. Tenemos tierras ejidales, tenemos tierras comunales y tenemos propiedad privada. Luego entonces, según la disputa territorial en donde se esté dando esa situación, hay que ver cuál es el proceso, ¿verdad? De pronto encontramos, por ejemplo, aquí donde hay espacios de recursos hídricos para hacer turismo y resulta que un pedazo de esa tierra es comunal y luego hay otro pedazo y es ejidal y luego hay otro pedazo y es propiedad privada. Entonces, cuando se quieren impulsar proyectos de turismo donde la idea principal es que haya ingresos, es difícil ponerse de acuerdo porque dicen, bueno, pero ¿y a mí cuánto me toca? ¿Verdad? O sea, a mí como comunero, ¿cuánto me toca? A mí como propiedad privada, ¿cuánto me toca? Pero resulta que el caminito para llegar al lago pasa por la propiedad privada y ahí están los conflictos. Entonces, por eso te decía, tenemos que ver primeramente qué tipo de situaciones, qué tipo de propiedades. En base a eso, determinamos lo que tenemos que hacer. Porque si no partimos de ahí, estamos solamente imaginando cosas o estamos pensando en si vamos a la Secretaría de la Reforma Agraria, si es derecho civil, si es derecho penal, ¿ven? Partir desde ahí todo el tiempo. México tiene esa particularidad y precisamente lo que yo siempre digo, tenemos que partir desde las propias especificidades, porque si no tenemos claro desde ahí quiénes son estos actores, vamos a hacer procesos que nosotros mismos no entendemos, ¿eh? Y eso sucede en México. Esto que les acabo de decir es real en México. Hay situaciones donde convergen los 3 tipos de propiedad y ya ven que es difícil organizarse, establecer acuerdos. Y no solamente establecerlos, porque también hay casos donde ya se firmaron acuerdos, donde ya se sentaron, ya hubo reuniones de trabajo, ya se platicó, se consensaron cosas, se hizo un escrito, ¿y qué creen que sucede? Que 20 años después, la segunda generación inicia otra vez el conflicto, y son situaciones de nunca acabar. Esa es una realidad. Por eso mi invitación siempre con todos los estudiantes es que tenemos que leer, sí, tenemos que investigar, sí, pero también tenemos que partir desde la realidad misma. Tenemos que conocer cómo sucede, desde cuándo sucede, por qué sucede y qué hacemos desde ahí. Porque si no, cuando ustedes ejerzan la carrera, cuando ustedes ejerzan su profesión, si no tienen todo este brebaje cultural, van a cometer errores, ¿verdad? Van a cometer errores y ya no podemos darnos ese lujo, compañeros, porque llevamos más de 20 años de historia, más de 20 años de investigación, donde ya hay experiencias que están escritas, que están documentadas, que han sido registradas desde el origen hasta el proceso que han llevado. No podemos seguirnos dando el lujo de seguir cometiendo errores actualmente. ¿Contestamos a la pregunta? Por allá viene Alberto Romano. Maestro, perdón. Sí. ¿Qué tan común es que suceda eso de que suceda que haya de las dos partes, o sea, privada y, por decir, comunal y equidad? Bueno, es que allí lo que les digo, hay que partir de las especificidades del lugar. De pronto hay lugares donde se han emprendido iniciativas y van avanzando, ¿verdad? Pero de pronto también hay lugares que son complicados porque hasta por medio metro de terreno hay conflicto, ¿no? O sea, yo podría decir, ¿pero qué es medio metro de terreno? Pero si ese medio metro le alargamos a 20 metros de largo, ya no es medio metro, ¿se dan cuenta?
y ahí hay conflicto. Esa es una realidad. El Registro Agrario Nacional hace 20, 15 años realizaron un estudio que les llamaban campos problemáticos y de lo que se focos rojos, y de lo que se trataba precisamente era identificar en ese momento cuáles eran las situaciones más difíciles y problemáticas que estaban viviendo ejidos y comunidades para tratar de resolverlas. Y entonces existe ese documento, lo pueden adquirir, ¿verdad? Y son muchas experiencias, porque en México estamos hablando de más de 2,000 ejidos y comunidades agrarias. Entonces, el territorio mexicano es enorme, ¿verdad? Y luego piensen ustedes en los estados. Hay estados como el estado de Michoacán que tienen propiedades comunales, pero hay estados donde casi no existen las comunidades indígenas, son ejidos. Y hay otros estados como la parte norte del país que ponen un poquito más la propiedad privada y ejidos. Entonces, depende de la situación, llega a suceder. ¿Por dónde lo privado es, me invento que se va por el lado civil, ¿no es, doctor? Así es otra rama del derecho. Okay. Se sigue de otra forma. Es que ahí precisamente entra la experiencia del abogado, de decir, esta situación, ¿por dónde la resolvemos? Es una cuestión administrativa, es una cuestión civil, es una cuestión agraria, ¿por dónde le entramos al asunto? Y ojo, si el experto en derecho no tiene la experiencia y no tiene la visión, en lugar de ayudarles a resolver el problema, miren, se va a hacer un caos esa situación. Y eso también sucede. Son cosas que suceden en este país. ¿Alguna otra duda que les haya surgido? Un ejemplo más específico, para Parán, hay un problema ejidal que, según hasta la fecha, tengo entendido que no se ha podido solucionar, donde un territorio, ejidal está como disputa y ya lleva varios años y no ha tenido solución. Sí. ¿Hay que proceder? Pues lo que te decía, que de pronto yo he encontrado en Michoacán casos donde se establecieron acuerdos hace 20 años, pero ya los que establecieron acuerdos ya son ancianos, ahorita ya son los hijos, y los hijos tienen 40 años y ahora ellos son dueños de la tierra, y entonces ahora dicen, bueno, pero ¿por qué les vamos a dejar ese pedazo de tierra si es de nosotros? Y vuelve a surgir el asunto otra vez. Pues para mí, una manera de resolverlo de manera muy fácil sería, nos sentamos las dos partes, ¿verdad? ¿Cuánto de terreno es? ¿En qué pasaría si lo dividimos a la mitad de lo que estamos en disputa? Y fin del asunto. Pero la realidad no es eso. La realidad es que los seres humanos tenemos necesidades, tenemos motivaciones, tenemos nuestros propios intereses, y ya cuando agregamos estas tres cualidades, compañeros, el asunto se vuelve caótico, ¿verdad? De verdad es caótico. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué procede? Para mí eso sería, porque es la tarea del abogado, es la tarea del conciliador, precisamente, de decir, a ver, vean, autoridades de las dos partes, tenemos este problema, ¿cómo lo resolvemos? De la mejor manera, ¿no? Yo diría de la mejor manera, donde no se sientan agraviados ustedes, ni los de esta parte, y hay que ver qué nos conviene a los dos, ¿sí o no? Uno lo podría decir así de fácil, pero de verdad yo veo casos y casos que por una situación que parece simple, miren, el conflicto se agranda y se agranda y se agranda, y es cosa de nunca acabar. Yo pienso que radica mucho en la habilidad del conciliador, de la intención de las dos partes, de la disponibilidad de las dos partes para mediar esas cosas. Ustedes están en una cuestión de gobernanza, ¿verdad? Y yo quiero pensar que ustedes se meten también a la realidad. La teoría es muy bonita porque nos da elementos para poder entender y comprender lo que está pasando, ¿no? Pero en cuanto ustedes se metan en una experiencia real, participen en algo real, con los ciudadanos, se metan en la organización, en la gestión, verán la diversidad humana en todos sus matices, desde gente que genera conflicto por nada,
desde gente que está dispuesta a participar, que está dispuesta a colaborar, que está dispuesta a que se les vaya todo el día trabajando, organizando, planeando, ejecutando, y hay gente que solamente va a estar así, va a decir, no. ¿Y yo por qué? ¿Y por qué no lo hace el presidente? ¿Y por qué no lo hace el secretario? O sea, ¿yo por qué lo voy a hacer? ¿Sí o no? ¿Ven? Y si ustedes no saben lidiar con esas situaciones, si ustedes como profesionales en esa situación también se ponen, bueno, ¿y yo por qué? O sea, si las dos partes no se ponen de acuerdo y yo profesional también soy ser humano y ya me cansé, puede pasar, puede pasar. De ahí precisamente que ustedes tengan la disponibilidad y tengan la apertura y sobre todo tengan el temple y la endereza para decir, hay que resolverlo de la mejor manera. Si ya estoy involucrado en esto, ustedes me invitaron a participar, quiero contribuir a que esto se resuelva de la mejor manera. Eso es organización política, ¿no? ¿O cómo le llamamos? Que ustedes sean capaces de convencer, no de convencer, sino de hacerle entender a la otra parte lo que puede ser funcional para todos, ¿no? Porque luego, ojo, ¿qué llega a pasar ahí? Bueno, ¿cómo te llamas, no? ¿Yo? Ajá. Alexis. Alexis. Oye, Alexis, ¿y por qué estás tan interesado? ¿Por qué estás tan interesado en resolver esto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué va a decir Alexis? ¿Qué tendría que decir Alexis en ese momento? Pues en este caso, tener que darle, más plantear como una solución para en general. Te vuelvo a hacer la pregunta. Tú eres Alexis. Alexis, ¿por qué tanto interés en resolverlo? O sea, ¿qué? ¿Te están dando dinero? No. Con eso pagaste tu casa, ¿verdad? Con eso estás pagando el coche, ¿verdad? ¿Ven? Es que se presta, de verdad, porque la gente llega a un momento en el que dice, bueno, ¿y por qué tanto interés? A ver, pausa las dos partes. Yo no tengo ningún interés. A mí se me contrató, ¿para qué? Para ayudarles a resolver un problema que tienen las dos partes, ¿sí o no? ¿Ven? Entonces, ojo con lo que estamos haciendo y cómo procedemos. Y con lo que contestamos, porque se presta a muchas cosas. Esa es una realidad. Y si ustedes no tienen claridad en lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, se marean también en esa situación. ¿Ven? Y estamos hablando de algo real. ¿Por qué se rieron? ¿Por qué se rieron cuando les digo, ¿con eso pagaste la casa, el coche? Te fuiste de vacaciones. ¿Verdad? Los de allá ya te compraron. Ya te compraron, por eso te fuiste de vacaciones. ¿Sí o no? ¿Ven? Y es algo real, es algo que sucede. Entonces vean cómo son varias situaciones, desde características de la situación en la que estamos, participación del profesional o gestor, y cuando entramos en el gestor, capacidades del gestor, habilidades del gestor, ¿verdad? Valores y ética del gestor, porque también llega a suceder, llega a suceder que el profesional le da 2, 3 pesos y se va con la contraparte. Bueno, me he encontrado situaciones donde el abogado está defendiendo a las dos partes. A ver, explíquenme. ¿Es posible eso, compañero? No. ¿Por qué no? Porque no puedes ser juez y parte. Pero, O sea, no puedes defender dos partes. pero yo sí puedo. Porque está siendo deshonesto. ¿Eh? Está siendo deshonesto. Ah, pero vean que hay realidades donde hay quienes el defensor está con las dos partes, ¿verdad? ¿Y por qué dices que no se puede? Bueno, éticamente no se puede, o sea, no sería lo correcto. ¿Y por qué lo hace? Pues, Porque hay dinero de por hay medio. un interés personal. No lo sabemos, no lo sabemos hasta que no estamos allí, ¿sí o no? ¿Ven? No podemos nosotros emitir juicios que no conozco.
Yo no puedo estar inventando cosas. Por eso, en términos de derecho, es, a ver, demuéstrame. ¿Dónde está la prueba que dice que se pagó por ese terreno tanto? Aquí está la escritura, aquí está la certificación, aquí está la donación ante un notario público, aquí está el acuerdo de la Junta, porque con eso compruebas, porque si no, miren, es puro bla, 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 bla. Y el ejercicio profesional ya no se trata de eso, y menos en cuestiones políticas, en cuestiones de gobernabilidad, en cuestiones de participación ciudadana. Acuérdense que papelito habla, no podemos estar inventando cosas. ¿Tenías una pregunta? Pues a lo que estaba comentando mi compañero Alexis, un claro ejemplo aquí un Cebollo podría ser como, supuestamente dice el gobierno que el hábitat donde supuestamente tienen la basura, supuestamente es del gobierno, no es del gobierno, porque yo conozco a todas las personas que tienen tierras alrededor de ellas, y una persona que ya falleció, se llama un hombre, él rentaba al gobierno ese lugar para la basura, pero llegó un cierto punto en que hace como 15 años ya no pagaban renta y se quedó como borrado, los hijos no tuvieron contacto con el gobierno y eso. Y ahorita que los hijos están ocupando de que sus tierras, porque literalmente la basura puso descomposición todas las tierras, el gobierno se está poniendo, está haciendo un lado, ya con jueces y eso siempre la tienen que perder ellos. Y es como de, a veces me dicen, ¿qué podemos hacer? Y es como de, pues es el gobierno, porque pues el gobierno está diciendo, la basura es de nosotros, no es de ellos, porque ellos tienen que comprobar con papelitos que les pagaban cada mes, se podría decir que la renta de las hectáreas, pero si van personas a la basura, alrededor de la basura, vas caminando y te sumes, literalmente que las islas estén infértiles. De la basura al camino que va para la palma del hipódromo ya están todas las tierras infectadas, de que no pueden plantar nada, porque por las causas que está haciendo la basura. En cambio, pues esa gente quiere, o sea, como quien dice algo, porque pues sus tierras se quedan infértiles y el gobierno pues no les hace caso. Y hubo un caso en que supuestamente llevaban al licenciado y lo tuvieron que perder, llevan varias veces que pierden y dicen, ¿qué es que podemos hacer? Y pues sí, porque es el gobierno. Y el gobierno pues no le va a convenir perder eso porque se da mucho dinero. Y es como estaban diciendo los del licenciado. Yo tengo entendido que pues sí hay licenciados que se ponen a lamentar, pero por un lado está las personas que están defendiendo sus tierras, y por otro lado está un gobierno que está aquí y nosotros estamos aquí. Por un lado estamos manejando que pues queremos nuestras tierras y por otro lado estamos manejando mucho dinero y mucha gente política arriba de nosotros. Bueno, miren, yo en ese caso lo que les diría es que hay leyes en este país, ¿verdad? Y hay reglamentos municipales, y eso ustedes lo tienen que saber como un tema de gobernanza, que hay la ley orgánica municipal. Ustedes tendrían que manejarse al derecho y al revés. Y el derecho de tener un basurero y donde depositar desperdicios es algo que le corresponde al municipio, en primer lugar. En un segundo nivel, la administración estatal, por gestión, por política pública, por conservación del medio ambiente, por lineamientos internacionales, incluso ahora ya no es que si te estoy preguntando, es porque todos estamos en un mismo planetita, ¿verdad? Tenemos que tomar medidas ecológicas y de sustentabilidad para que el mundo siga siendo habitable, ¿verdad? Entonces, desde ahí, y sí, por eso les decía yo, tenemos que ver el caso con sus propias particularidades y situaciones, porque si no nosotros mismos no vamos a entender el proceso. ¿Cómo surge? ¿Por qué surge? ¿En dónde vamos? ¿En dónde se estableció? Debe haber acuerdos, porque ustedes no pueden, ¿sí o no? Ustedes no pueden llegar a la casa de, ¿cómo te llamas? Yo, Berlín. ¿Melina? Berlín. De Berlín. No pueden llegar a la casa de ella y decir, mira, voy a tirar aquí mi basura, ¿verdad? O que ni siquiera le pidan permiso, que un día de la nada abra su puerta y un montón de basura ahí. ¿Ustedes pueden hacer eso? ¿Por qué no? Porque está en su casa, estudiando su escuela. Pero a mí me gusta ahí para tirar la basura. Tan mal, pues que puede. ¿Cómo? Estoy mal de la cabecita, ¿eh? ¿Por qué no puedo? Porque es propiedad
propiedad privada. Es lo que les decía, en México existe un sistema de tenencia que se llama propiedad privada, y la propiedad privada tiene características muy puntuales, se respeta. Como propiedad privada tiene derechos y también tiene obligaciones, ¿como cuáles? ¿Cómo qué obligación? Pagar los predios. Eso, ¿cómo se le llama eso? Impuestos. Impuesto predial anual, ¿ven? Por eso se les respeta, por eso es que ustedes no pueden llegar a decir, ay, me gusta la casita de ella para ella. No podemos, hay leyes y hay normas, porque si no hubiera leyes, normas y reglas institucionales, estimados compañeros, esto sería un caos, ¿verdad? Esto sería un caos. Ustedes podrían ir y decir, me gusta esta bolsa, me la llevo, ¿no? No, pues me gusta el suéter de ella, me lo llevo. No podemos hacer eso. ¿O sí lo hacen? ¿Quiénes lo hacen? Porque sí sucede. ¿Quiénes hacen eso? Los rateros. Y por eso cuando alguien dice, ay, perdón, me llevé tu mochila, pero ¿sabes qué? Yo no sabía que era un delito. Perdón, no sabía que era un delito. Aquí está tu mochila. ¿Qué dice la ley en eso? Que no se cometan delitos. No. ¿Qué dice? ¿Qué dice la ley? Es que yo no sabía. Como no sé leer, no sé escribir, nunca estudié nada, yo no sabía, pero aquí está. ¿Qué dice la ley? La ley es clara en eso, ¿eh? Y te la aplican. Se lleva un procesito largo, se lleva un proceso largo de gestión. ¿Qué dice? Que el hecho de que tú no lo conozcas no te exime de responsabilidades, ¿sí o no? Y hay un castigo administrativo, penal, judicial, etcétera, 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 según lo que te hayas robado, lo que te hayas equivocado, y te lo aplican, ¿sí o no? Entonces, miren, estas situaciones, nosotros en este nivel de licenciatura, en este nivel de formarnos como profesionistas, tenemos que tener claridad en lo que estamos haciendo, en cómo estamos procediendo, ¿verdad? Y sobre todo desde mi perfil, ustedes están en una licenciatura que se llama gobernabilidad. ¿Qué sucede con la gobernabilidad del territorio, de los ciudadanos? Y ahora con todo este discurso que ha emergido últimamente, ¿no? Hombres y mujeres, con el género, con la diversidad. ¿Qué está sucediendo con eso? Tenemos que ser respetuosos y tenemos que aplicar de alguna manera la norma y la regla. Porque por eso no llegamos y decimos, tiro la basura aquí, me llevo tus cosas. ¿Sí o no? Querías participar, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ahorita que menciona que es obligación del municipio proveer un lugar, un tiradero de basura. En el caso de Jiquilpan, cuando pasó el escándalo pues, el expresidente que tuvieron todo esto, ¿ahí qué aplica la ley o cómo funciona en ese sentido? Porque creo que no tenían servicio de recolección de basura. Y la gente lo que hacía era, como el modo de protesta, pues ir a tirar la basura afuera de la casa del presidente. A ver, platícanos el escándalo, porque no está. No, miren, revise la ley orgánica municipal. Alguien se puede conectar rápidamente al internet y bajar la ley orgánica municipal porque está disponible en el internet todo el tiempo. Verán que hay un apartadito que habla de las responsabilidades y obligaciones del municipio, ¿verdad? Esto que tú dices no es nuevo para todo el país, esas situaciones son muy comunes. Y lo que sucede es un problema territorial, pero también es un problema de gobernabilidad. Por eso yo las preguntas que les mandaba en ese cuestionario era, ¿cómo relacionas tú, verdad, desde tu perfil? Porque ustedes como un perfil van a tener que saber cosas muy puntuales que no las va a saber el pedagogo, que no las va a saber el matemático, el psicólogo, incluso el sociólogo y el antropólogo, que de pronto podríamos decir,
es que son ciencias sociales, ¿sí o no? Pero no es el mismo perfil. Ustedes como especialistas en gobernabilidad y nueva ciudadanía, tienen una formación muy particular. Y entonces, si yo digo, bueno, dicen que me van a platicar sobre el ordenamiento territorial, a mí, ¿qué es lo que me interesaría saber? A mí como profesional, ¿qué elementos me da para entender y hablar acerca del territorio? Y uno de ellos sería lo que nos está platicando. ¿Cómo te llamas? Astrid. ¿Dónde tiramos la basura? ¿Verdad? Si el municipio de Zaguayo se compone, no sé, vamos, me estoy imaginando, 1000 hectáreas, 5000 metros cuadrados, ¿cuál sería el área adecuada para ir y tirar basura? ¿Verdad? ¿Cómo le hago yo, presidente municipal? Porque el ciudadano no sabe de pronto, ¿no? Solamente se entera que todos los días a las 9 de la mañana, a las 8, pasa de la basura y se la lleva. ¿Dónde termina? ¿Qué sucede con esa basura? Se vende, se recicla, se generan gases y se está generando combustible, algún tipo de combustible. ¿Verdad que no nos preguntamos nada? ¿De quién es tarea hacerlo? El gobierno en turno, el presidente municipal, y por eso presentan un documento que se llama, ¿cómo se llama ese documento que presentan ellos cada vez que cambiamos de autoridades? Un plan ¿Qué? Plan de desarrollo municipal. Y ese plan de desarrollo municipal está contemplado en la ley orgánica municipal. Incluso hasta dice tales variables, tantos puntos debe contener el plan de desarrollo municipal. ¿Sí han revisado eso? ¿Conocían eso? A ver, ¿cuáles son los puntos? ¿Cuáles son los puntos que debe contener un programa de desarrollo municipal? ¿Yo? Sí. ¿Qué se les ocurre? Las inversiones de los gastos. ¿Cómo? Las inversiones de los gastos. ¿Pero qué? Pero sí, todo, sí, podría ser con gastos. ¿Pero qué? ¿Qué más? Pues eso tiene que estar complementado de varias cosas, o sea, es cómo se va a manejar el Dime municipio. tres cosas, o dos. Puede ser el aspecto económico, el desarrollo de programas, pues que... ¿Qué de lo económico? Pues cómo se van a implementar los presupuestos, a lo mejor en rescate de espacios o mejoramiento de calles. ¿Cómo Eso va a se llama invertir el infraestructura. dinero? Eso se llama infraestructura pública y hay un área que se llama área de desarrollo urbano, planificación urbana, extensión urbana, según el municipio y el estado le ponen un nombre. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Hasta eso cambia. De pronto llegamos a municipios en unos estados y decimos, ¿hay un área de ecología aquí? No. ¿Quién se encarga de ver todos estos temas ambientales? ¿De dónde tirar la basura? Si hay que reforestar, si hay que poner más árboles o hay que quitar unos árboles que están secos y que en algún momento con las intensas calores se puede quemar una extensión boscosa. ¿Quién se encarga? No, pues está el área que le llaman no sé qué de biología. ¿Ven? Hasta eso cambian porque no está tan regulado como nosotros creemos. Hay una ley municipal orgánica que sirve de referencia para todo el país, pero luego los estados le pueden agregar, le pueden quitar, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos que pensar en áreas. Pero yo cuando les digo económico, ¿qué entra en lo económico? Porque en el económico puedo pensar en una opción. N cantidad de cosas. Pues decimos, es que el ordenamiento territorial o plan de desarrollo municipal necesita algo social, pero ¿qué de lo social? ¿Qué necesitamos en un área social? Por ejemplo, lo que están haciendo algunos municipios es establecer espacios de áreas deportivas, ¿no? ¿Aquí hay áreas deportivas? ¿Sí? Dime, allá atrás, dime 3 actividades que se pueden hacer en el área deportiva de Zaguayo. Voleibol. ¿Fútbol?
voleibol, Básquetbol. básquetbol Y fútbol. y fútbol. Pues no me dejarás mentir, pero esas tres son comunes desde Baja California Norte hasta Chiapas. ¿A todos les gusta el fútbol? Sí. ¿A todos les gusta el voleibol? No. Sí. ¿Qué te gustaría jugar a ti ¿A mí? en una unidad deportiva? Pues, ¿O a ti? ¿Qué te gustaría? ¿Por qué sigues a la unidad deportiva? pues, Dijimos, a mí me gusta jugar básquet. si hay básquet, ¿alguna otra cosa? ¿A alguien le gustaría jugar algo diferente que no fueran esas tres cosas? Que sí encontramos, que sí encontramos efectivamente. Desde el norte del país hasta los límites de Chiapas existen esos tres deportes que sí hay en las áreas deportivas. Uno de los que en algunos lugares sí hay gratis, natación. ¿Por qué en algunos sí y en otros no? A lo mejor porque no es una nutrición tan común. ¿Crees? Creo que Pero se también- va Y también por los Pero si no me han puesto la alberca olímpica, ¿cómo voy a ir? Pues es que ahora sí que a veces son como tres por default, porque a lo mejor esto es lo que ellos creen que la gente más práctica. ¿Quiénes lo creen? El gobierno lo cree, o sea, no hay una Dependiendo consulta. los recursos, ¿Mm? dependiendo los recursos que tenga. Tengo porque 4 iban millones. a Tengo poner- 5 millones de pesos para hacer una super unidad deportiva. A ver, Pues es que tienes Yo que hacer creo una consulta. que a lo mejor no involucra mucho lo que la sociedad quiere, la participación ciudadana, lo que a mí me interesa como ciudadano. ¿ven? Aquí entran ustedes. A ver, adelante. Pero lo único que Entonces, se dan cuenta, miren, y solamente estamos hablando de un pedacito del territorio, de unidades deportivas. ¿Se requieren o no? Sí. ¿Hacen falta o no? Sí, ¿Y solamente van gente joven, gente adulta? ¿Niños no van? no va de todo. De niños a los mayores. ¿Qué hacemos para espacios para niños? ¿Qué hacemos? ¿Qué harían ustedes? Nosotros igual, o sea, van a ser una mezcla, por ejemplo, en áreas de fútbol, áreas de básquetbol, áreas de también natación, de tenis, de muchas cosas, pero la mayoría de los, por ejemplo, de los gobiernos ponen a más columpios, resbaladillas, sub y bajas, para pura gente, para pura Ven, entramos a otro tema, a otra área infantil. Ujú. Pensemos en que en la unidad deportiva sí lo contempla. Pero exactamente, entramos otra vez a una tradición. Estos tres, es una realidad, ¿se dan cuenta? Por eso ustedes como profesionales no pueden seguir con la tradición, y menos en términos de política pública. Ya lo dijo, ¿cómo se llama? Nelly, tenemos que ver qué cosa ocupa o requiere las generaciones actuales, porque es una realidad. Yo no puedo seguir pensando en tres elementos para seguir estableciendo unidades deportivas, porque ya a los jóvenes ya no solamente les interesa eso. ¿Se dan cuenta? Decía, bueno, yo quiero nadar, pero si no hay alberca olímpica, pues ¿cómo voy a ir a nadar? Nunca voy a aprender a nadar. ¿Ven? Entonces, cuando ustedes sean asesores, porque parte de lo que veo del perfil es que ustedes pueden fungir como asesores profesionales, ¿no? Y ahí es donde entra el asunto del ordenamiento, de decir, si se va a hacer una nueva planeación del territorio en el municipio de Zaguayo, ya establecimos el área donde se va a depositar la basura, ahora vamos a trabajar sobre el área deportiva, espacios deportivos, y vean lo que nos hace falta y no hay, y no se requiere mucho, no sé cuánto se pueda gastar. ¿Ven? Vamos a seguir con la tradición. Y esos jueguitos, lo que decía el compañero, para las áreas infantiles, resbaladillas, irse ahí con las manos o jugar fútbol, básquetbol, parecen actividades muy simples y sencillas, pero no lo son, porque cada una de esas actividades que ustedes generen un espacio para que hombres y mujeres vayan y realicen ejercicio, nos va generando una cultura, y una dinámica, pero también el desarrollo de habilidades y capacidades. ¿Hay gimnastas en Zaguayo? Muy poco. ¿Por qué no hay?
No hay áreas. Porque no hay espacios para hacer ese deporte. ¿Y cómo saben ustedes que a lo mejor hemos perdido 2 potencialidades para los Juegos Olímpicos? ¿Cómo saben ustedes? ¿Cómo saben ustedes que en Zaguayo hay alguien, algún hombre, alguna mujer con capacidades extraordinarias para hacer gimnasia, para hacer cualquier otra actividad, natación, cualquier otra actividad deportiva de competencia mundial? ¿Cómo lo saben ustedes si ustedes como gobernadores, presidentes, lo que sea, no han generado esos espacios para la gente? ¿Se dan cuenta? No sabemos si tienen ese potencial, esa capacidad. No hemos explotado esas capacidades porque ustedes no han generado, no hemos generado esos espacios. Tiene que ver con el ordenamiento, tiene que ver con el ordenamiento del espacio, ¿no? Y no lo vemos así, no lo vemos así. Uno nace, crece, te mandan a la primaria, vas a la secundaria, a la preparatoria. Vemos que hay carreteras, que hay tiendas, que hay unidades deportivas y lo vemos como algo casi normal y natural, ¿verdad? Ya no nos preguntamos más allá de eso. Y ustedes como profesionales no se pueden dar ese lujo. Ustedes como yo los invitaba al inicio de esta conversación, los invito a que sigan haciendo estudios de maestría y doctorado, porque las herramientas que les va a ayudar ahí es analizar la realidad de aquello que tradicionalmente hemos entendido como algo normal y algo natural, y no tiene nada de normal, ya lo vimos, no hay nada natural, ¿no? Hay seres humanos que son los que regulan el territorio, hay hombres y mujeres que controlan, norman el territorio. Hay instituciones muy concretas, ¿verdad?, que se llaman sistemas educativos, municipalidad o gobernanza, hay sindicatos, ¿verdad?, hay instituciones, hay familias. ¿Qué hacemos por las familias? ¿Cómo estamos trabajando con las familias? ¿Qué están haciendo las autoridades en términos de organización del sujeto desde la familia? ¿Qué se está haciendo? ¿Verdad? Tenemos muchos problemas sociales, violencia, etc. Pero ¿qué se está haciendo desde la familia para formar desde allí sujetos, hombres y mujeres conscientes, responsables, solidarios, sujetos constructivos, sujetos colaborativos? ¿Qué se está haciendo? Sería la pregunta, ¿no? Y lo que vamos a encontrar es que no se hace mucho, porque todos seguimos en la tradición, en lo que ya está, y no le agregamos un nuevo ingrediente para hacer algo, digamos, más actual, algo más acorde a la realidad que tenemos ahora, ¿no? Últimamente, en términos de unidades deportivas, desde el municipio creo que se han implementado, es que se han puesto artefactos para que la gente haga ejercicio al aire libre. Casi está sucediendo en toda la República, ¿no? Yo esta idea no sé de dónde salió, cómo surgió, pero es algo que se está haciendo. A mí me parece muy buena la propuesta, pero hay un detallito ahí. Hay un problemita que está sucediendo con eso, no sé si lo han detectado ustedes. ¿Aquí hay esos espacios? Sí. A ver, díganme un problemita que identifiquen ustedes rápidamente respecto a eso. Por ejemplo, en Zaguayo, la localización, donde los ponen siempre mayormente son en partes o en áreas donde pega el sol muy fuerte. O sea, no están bien distribuidos porque una persona haciendo ejercicio ir a las 2 de la tarde en pleno sol. Se muere. Me quemo. Bueno, a ver, allá atrás. Que no tenemos la suficiente cultura, porque muchas veces pensamos que tenemos que ir a un gimnasio y no usarlo las áreas que han puesto. En Jiquilpan quisieron poner el presidente una alberca y la sociedad no quiso. Que para qué querían una alberca si ni siquiera sabía nadar. También nos falta mucho.
eso se trataba, ¿no? De que aprendieran. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Si ustedes estuvieran ahí como asesores, ¿qué le hubieras dicho? De esa cuestión, más bien basarnos como a las necesidades que se prestan ante la comunidad, porque pues no va a poner usted, pues no sé, una alberca viendo que necesita a lo mejor otras cuestiones, se podría decir en ese aspecto. Muy bien, pero ya están aquí los 10 millones y se va a poner la alberca. La gente, lo que dice ella, no la quiere. ¿Qué le recomiendas tú al municipio? Si no la quieren, pues igual, no lo sé. Ya la puse. Simplemente Pónganlo a mi cuenta bancaria, ¿no? ¿Qué le dices? En ese aspecto, pues, no sé cómo, hablando de esta cuestión de la alberca en Jiquilpan y eso, quizás si no la quieren, pues podría, no sé, tomar las perspectivas de las personas más bien ante qué es lo que hay una necesidad diferente en cuestiones como de desarrollo. Pero no nos estás asesorando bien, ¿te das cuenta? A ver, ¿qué harías? ¿Qué nos dices? Ella es la presidenta municipal, ¿no? Beatriz, a ver, te está diciendo, ya tengo aquí 10 millones, a ver, experto, profesional en gobernanza y participación ciudadana, ¿qué hacemos? La gente ya dijo que no lo quiere, que es inútil, que es un ejercicio que no sirve, que no sabe nadar. Tú eres el asesor, tú le vas a dar recomendaciones puntuales, ¿eh? Es que eso es lo que vamos a hacer, es lo que va a hacer el profesional. O sea, ustedes no pueden estar diciendo, no, pues es que ya viene el COVID otra vez, entonces no vamos a poder ir. ¿Qué les recomiendan ustedes puntuales? Está bien tu participación, ¿eh? Pues específicamente me dirigiría a la ciudadanía y les mencionaría los pros que conlleva esto. Un ejemplo sería mayor turismo y las personas que venden comida se beneficiarían de esto porque llegarían de otras partes. Y también el tema de que si dicen, es que no sé nadar, pues también se puede poner a instructores donde se enseñe cada cierta hora o no sé, para estas personas que no saben y puedan aprender. ¿Te convence su asesoría? Bueno, lo sigues pensando, a ver, dinos. Yo entiendo que ahí lo correcto sería, como lo mencionó él, a lo mejor explicar a la gente los beneficios que puede tener y también darle la información necesaria para poder tener una consultoría con A ellos. ver, yo soy un ciudadano común y corriente. ¿Qué información me vas a dar a mí? Pues ¿Cómo me vas a convencer a mí de que sí lo necesito? Yo no lo necesito, pero ¿cómo me vas a convencer a mí, ciudadano común y corriente, de que sí lo voy a necesitar? Pues es que hay que brindar la información necesaria. ¿Cómo me vas a dar esa información? Pues a través de medios de difusión, a lo mejor, supongamos que no estamos en pandemia, y puedes hacer un visiteo con la gente y platicarles y también saber qué es lo que quieren. Porque si no quieren la alberca, a lo mejor requieren otras cosas, a lo mejor otro deporte, a lo mejor otro espacio. Y entender que si no quieren a lo mejor la alberca, quieren a lo mejor un centro de desarrollo para hacer gimnasia, para hacer atletismo. Entonces no cerrarte nomás vamos a hacer una alberca y no quieren, pues vamos a decirles por qué sí querían y hacerle cambiar de opinión. Sino simplemente sabes que está este proyecto, pero hay una posibilidad a que si la mayoría de las personas quieren otra cosa, también se puede hacer otra cosa. Bueno, estamos imaginando, por supuesto que esto no es real, estamos imaginando, estamos suponiendo, pero lo que quiero es que se den cuenta de todas las implicaciones y detallitos que entran en juego tan solo en tomar decisiones respecto a algo, ¿verdad? Desde el profesional, el que gobierna, la ciudadanía, y la pregunta clave es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? Por eso yo digo, ¿cómo me vas a hacer información? ¿Y cómo me vas a convencer? ¿Y cómo me vas a enseñar a mí que sí es útil y no es útil? Porque todos tenemos una dinámica de vida, todos como partíamos al inicio, todos tenemos necesidades, motivaciones, intereses, gustos, preferencias, etcétera, etcétera, y de pronto, ¿cómo consensamos? Ya no todos, porque eso es imposible, eso es imposible.
pero que la mayoría, a la hora de tomar el voto, digan, ¿están de acuerdo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque pues no estoy tan convencido, pero pues sí tengo 2 hijos que a lo mejor, sí voto. ¿Sí o no? Sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos detallitos, ustedes como profesionales no los pueden omitir. Tienen que estar al pendiente de todo lo que implica acerca de una situación, ¿verdad? De variables que podemos incluirlas para hacer ordenanza territorial, ¿no? ¿Querías decir algo? Sí, también por ejemplo, también cómo se va a realizar ciertos proyectos, porque por ejemplo lo que no convencía mucho a la sociedad no era tanto de que no iba a ser funcional, sino de dónde iba a venir ese recurso, porque los que estaban dentro de esa, de la presidencia municipal, sabían que no era bueno de donde lo estaban sacando, porque ya nos endeudaron al municipio por todo ese dinero que no supieron, ¿cómo se dice?, administrarlo. No solamente consiguieron el dinero y se hizo un desastre en este caso con lo monetario, y pues por ende no estaba como que convencida porque era muy turbio cómo se daban las situaciones, en este caso en el municipio, con el presidente pues anterior. Por lo mismo es que no se convencían. Sí, mire, por eso yo les decía que los casos todos van a tener sus propias particularidades, sus propias características. Y es ahí donde ustedes también como expertos podrán decir, ¿saben qué? Muchas gracias. Les agradezco mucho, gracias por la confianza, porque también se vale, ¿no? Ya si ustedes se quieren prestar a cuestiones turbias, es decisión de ustedes, pero ustedes se están formando como profesionales y hay una ética, ¿verdad? Y la universidad se está inculcando valores de ser honrados y honestos cuando ejercen su carrera, ¿no? Entonces ustedes en cualquier momento pueden decir, ¿saben qué? No, discúlpenme, yo no me presto a eso, ¿no? Porque también se le han pagado a profesionales para que vayan y convenzan a la gente, cosas que les perjudican. Y por una lana van y lo hacen, y eso es una realidad, yo no lo estoy sacando de la manga, son cosas que yo he detectado en mi experiencia profesional. Afortunadamente, digo afortunadamente porque pues no todos los mexicanos tenemos esa posibilidad a veces de conocer todo el territorio que es tan amplio, que es tan diverso no solamente en recursos naturales, sino en términos culturales, ¿no? En términos culturales, una diversidad en México impresionante desde la forma de hablar, la forma de vestir, la comida, las costumbres, los hábitos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes, de ver las cosas en balanza, hacer un diagnóstico previo y emitir opiniones profesionales como expertos. Por eso yo les insisto siempre, todo el tiempo a los alumnos, miren, la persona que vende los jugos en la esquina, y ojo aquí, entre paréntesis y con mayúscula, no estoy menospreciando el trabajo que hacen esas personas, porque es un trabajo, y de eso dependen sus ingresos, y de eso dependen que coman y paguen renta, etcétera. Pero el pequeño detalle es que ustedes se están formando en la universidad, y en la universidad ustedes están adquiriendo cosas, ¿verdad? Están aprendiendo conocimientos que la gente que vende los jugos en la esquina no los tiene, ¿no? He ahí el pequeño detalle y la diferencia. Ustedes se están formando en un área del conocimiento, sí son ciencias sociales, pero ya vimos que no son cualquier tipo de ciencias sociales, ¿verdad? Tienen elementos políticos, tienen rasgos de gobernabilidad, y que ustedes los tienen que conocer y manejar, ¿no? Entonces vean de todo lo que hemos hablado en este tema de ordenanza del territorio, todo tiene que ver, todo está implicado, porque lo hacemos seres humanos.
seres humanos de carne y hueso. Y déjenme decirles que los ordenamientos, aunque es una propuesta muy buena de delimitar usos del suelo para cosas muy concretas, y a partir de ahí tomar decisiones y decir, bueno, miren, en términos de infraestructura, ¿qué nos hace falta? ¿Qué necesitamos? Y como ustedes mismos lo decían, tenemos que partir de prioridades, ¿no? Quizás unas calles están mal, sí, pero miren, se acaba de caer el puente y el puente nos ayuda a atravesar para conectarnos hacia el exterior. Pues, ¿cuál es la prioridad ahí? Poner el puente, ¿no? Y no las calles, porque desgraciadamente el dinero pues no te va a dar siempre para hacer todo en 3 años o en 4 años o en el tiempo que esté en una administración, ¿no? También sucede, es algo que sucede. Y esto que decían ustedes de retomando las áreas deportivas, lo que ustedes dicen tienen razón, pero hay un detallito muy importante que yo lo he detectado todo el tiempo, y no solamente en ese tipo de actividades, sino muchas otras más, es la participación ciudadana. La participación ciudadana. Porque esos jueguitos, poner esa infraestructura ahí, tiene un costo. Pero ¿cuál es el mantenimiento que le vamos a dar? ¿No? Varios de esos instrumentos, muchos de ellos están quebrados, ya no funcionan, están deteriorados, están abandonados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está abandonado todo eso? Porque a lo mejor no es lo que necesitaba, bueno, no sé, no es lo que necesitaba en sí como, no sé, donde se haya ubicado en esas cuestiones. Porque basándonos a esto, pues también hay cuestiones que son instaladas a lo mejor cuando no cubren las necesidades que la gente, no sé, realmente necesita. Porque pues usted, no sé, en alguna comunidad pone alguna cancha deportiva y la mayoría de personas que persisten ahí o viven son niños chiquitos, pues no le van a dar utilidad pues a lo mejor realmente como se debe. O sea, también en esas cuestiones hay que basarnos a las necesidades y lo que realmente se necesita la comunidad o el espacio donde se piense implementar las razones o cuestiones que sean. Bueno, en ese aspecto, pues, basándonos un poco en eso, creo que más bien hay que, como siempre he dicho en estas cuestiones, tomar como mucho en cuenta en lo que necesita la gente y no en lo que uno quiere poner. Creo que porque no se hizo como un análisis dentro de la sociedad antes de hacer lo que se iba a hacer y solamente lo pusieron porque se les ocurrió. Y por eso decir no les damos o porque en realidad a la gente a lo mejor no le interesaba o como dicen ayer no era lo que necesitaban. Y por eso están en desuso o abandonados. También puede ser su ubicación, porque si lo pones como mucho donde sabes que está como orilla, pues las personas del centro o de otro lado no van a encontrar. Y pues por el hecho de que especialmente como las salidas o lugares más públicos llega a llegar mucho como ¿cómo diría? Como la destrucción por las mismas personas, el vandalismo. Sería como estudiar bien el territorio y ver dónde sería más factible de la ubicación. Miren, lo que dicen tienen mucha razón, pero están omitiendo un detallito muy importante, creo que no lo identifican. A ver. Porque no le dan seguimiento a las autoridades a los cuidados. ¿Y es obligación solo de las autoridades? No, también de los ciudadanos. ¿Ven? Es que también hay una responsabilidad ciudadana. ¿Dónde están los ciudadanos? Es que esa es la pregunta. ¿Se dan cuenta? O sea, miren, lo de menos es hacer un proyecto excelente, con unas ideas excelentes, tienen la lana para hacerlo, pero ¿dónde dejan ustedes la participación del ciudadano? Porque ni modo que el presidente municipal y las autoridades se vayan a dormir ahí las 24 horas para cuidarlo. Por decir, en la unidad de Jiquilpan te cobran, creo que son 2 pesos, pero es para la entrada, pero es para que mantengan limpio y todo eso. Muy bien, 2 pesos es mucho o es poco. Es poco.
es un significativo menor en comparación a lo que gasta la gente para comprarse una Coca-Cola de 2 litros. ¿Ven? Entonces, ojo, no perdamos de vista la participación ciudadana, porque por eso han fracasado muchos proyectos que se han implementado a lo largo y ancho del territorio mexicano, desde el norte a sur, desde este a oeste, ¿verdad? Porque la gente es como que de pronto se ha acostumbrado, el ciudadano mexicano, a que son las autoridades quienes lo tienen que hacer. ¿Y yo dónde quedo? A mí me ha tocado ver que de pronto los padres de familia llevan a sus niños y el niño se cuelga del aparato ese y se montan. ¿Y es para eso ese aparato? Es para ir a subirse ahí a ver cómo trepan y bajan. ¿Qué dicen los papás cuando ven eso? No, Déjalo. O nada. Si eso se les... porque el uso no es para... ¿Qué tendríamos que hacer ahí entonces? Es que yo creo que mucho el problema de que las personas o los graduados se sienten con la obligación de cuidar el espacio es porque no nos hacen parte del mismo espacio. Es porque no nos hacemos parte del mismo espacio. O sea, a veces, como usted lo mencionó ahorita, el gobierno es como vamos a hacer esto y esto, y la gente no siente que el espacio sea suyo. Cuando ya involucramos a las personas a participar en el desarrollo del parque, del centro comunitario, la gente ya siente la responsabilidad de cuidarlo porque sabe que participó en la creación de este mismo. Pues se los voy a decir, compañeros. Desgraciadamente esa variable ha quedado fuera todo el tiempo en la implementación de programas de desarrollo comunitario, en la implementación de proyectos productivos, en la implementación de programas de cualquier tipo. Eso ha quedado fuera todo el tiempo. Y de pronto pareciera que nadie lo ve, que nadie lo percibe, que nadie lo considera importante, pareciera que nadie ha visto esos enormes errores y por eso hay unos fracasos terribles, porque les hemos enseñado al ciudadano a no ser parte de, ¿verdad? A no comprometerse en vigilar, en cuidar, en ordenar, en que se mantenga ese espacio que ya se creó, que no puso un peso, que a lo mejor sí pagó su impuesto predial, sí se le descuenta su salario, pero no llegó solito ahí. Hay gente atrás que está trabajando y que está ordenando y que está diciendo hay que hacer esto, hay que hacer aquello, implica este gasto, implica... y dejan fuera la participación del ciudadano. Y esta carrera que ustedes están estudiando es algo que no tienen que perder de vista nunca más, porque si no vamos a seguir cometiendo errores en cada una de las cosas que se implementan. Y yo lo veo todo el tiempo, de verdad, todo el tiempo, a pesar de que ya hay experiencias, lo que yo les decía, escritas, ordenadas, sistematizadas, hay seminarios, hay congresos, hay publicaciones, artículos, tesis, hay expertos ya también, y se siguen cometiendo esos errores. La gente queda fuera. A mí me ha tocado hablar con autoridades locales y vean lo que me dicen las autoridades, así me lo dicen, textualmente, me dicen, es que casa el ciudadano te dice que hay una piedra fuera de su casa y que tú la tienes que ir a quitar. ¿Qué nos dice eso? Que todos se lo dejan ahí. ¿Ven? Y esa es una realidad y no es el primero que me lo dice. Entonces por eso hay una insistencia de que tenemos que partir desde la realidad misma, desde lo que estamos viendo en la realidad. Sí, mi teoría, el Leviatán y todas estas referencias bibliográficas de la política, de construcción de la política, son muy importantes, pero en términos de realidad, ¿qué estamos recuperando desde ahí? ¿Y nosotros qué hacemos desde ahí? ¿Se dan cuenta?
Entonces, con esta plática yo espero haber generado una perspectiva distinta, una forma distinta de ver el territorio, su carrera, el espacio donde ustedes viven, porque finalmente todos estamos en esto, ¿no? Vivimos en un municipio, en una localidad, en una colonia, somos ciudadanos también. Eso no los exime ustedes de responsabilidades ciudadanas también, ¿no? Porque al rato sí van a pagar impuestos, pero viven en un domicilio ustedes y a veces hay que participar. Y una cultura que se ha generado aquí mucho también en el país es de quejarnos, ¿no? Quejarnos, es que no se hace esto, no se hace aquello, pero nosotros, desde nuestro espacio más micro, ¿qué es lo que sí estoy haciendo? ¿En qué estoy aportando yo para transformar un poquito? Ya no digo, voy a transformar un montón, pero un poquito. Y maestro, coincido con la importancia que tiene la participación ciudadana pues, para que este tipo de planificación funcione. Pero quisiera preguntarle, usted mencionaba que una cosa es la teoría, otra cosa es la realidad. Y por lo menos en mi caso y varios compañeros también académicos que hemos participado en estas consultas ciudadanas que luego hace a nivel municipal, a nivel estatal y federal, algo que hemos notado es que cumplen con preguntarnos, sea el académico, sea al consultor, sea el ciudadano común. Nos preguntan sobre dónde queremos el basurero, qué queremos calles ordenadas, etcétera, etcétera, etcétera. Damos nuestras opiniones, lo anotan en un memorándum, en una memoria, y cuando publican el plan de desarrollo municipal, el plan de desarrollo urbano o el documento que se esté consultando, no hacen caso de ninguno de las ideas que nosotros propusimos. Les preguntamos qué pasó y nos dicen, nosotros cumplimos con la ley con consultables, pero nosotros como autoridad decidimos si metemos o no sus ideas. Y nunca las meten, por lo menos en mi experiencia. Como que ya tienen pactado todo lo que tienen que hacer, sobre todo en obra pública, y a la hora de hacerlo ya cumplí con lo que me dice la ley de participación ciudadana, les pregunté, pero no estoy obligado a que lo que me dijeron lo agregue al documento. ¿Qué hacer en cuestiones así, en donde pues uno quiere participar y de qué sirve si no me van a hacer caso en lo que estoy proponiendo, criticando de tus ideas, no va a plasmarse en esa política pública, en esa obra pública? ¿Qué hacer en esos contextos? Porque así hay muchos. Muy buena pregunta, la pregunta de los 55. ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer? Es que penosamente es una realidad que vivimos en este país y a veces lo único que genera es desánimo, ¿sí o no? Él tiene la respuesta. A ver, no sé si sea la respuesta, pero también es en el que, por ejemplo, la sociedad le esté dando el seguimiento de dicho proyecto. Por ejemplo, hay veces también en donde el mismo gobierno deja a un lado a la sociedad, como la sociedad deja a un lado en este caso a la administración. Que en este caso darle un seguimiento a nosotros, que vea la administración que nosotros también tenemos las ganas de que ese proyecto salga, el interés de, y así nosotros tanto vamos de la mano con la administración de cómo va haciendo el proyecto, como también nosotros estamos dando el interés para que ese proyecto se dé, y va de la mano los dos, y así vea el interés la administración y diga, bueno, se interesa, vamos, ¿cómo se llama?, dándole seguimiento a esto, porque si igualmente, como dice el profesor, van y hablan y todo eso, y las dos partes lo dejan así como de ya se habló, ya hagan lo que quieran. Ahí se queda. Sí, pues miren, sí es desmotivante, ¿no? Pues yo diría que lo que tendríamos que hacer para todos es
participar, ¿no? No dejar de participar, aunque haya esas situaciones en la medida de lo posible, pues participar y tratar de cambiarlo un poquito. Pero como vivimos en una inercia de pronto, pues parece ir como contracorriente, ¿no? Porque hay una cultura, existe eso en México, existe en México. De hecho, miren, para su información, a veces los programas de desarrollo municipal ni siquiera las hacen las autoridades, se las pagan a las consultorías. Y esas consultorías, cada vez que hay cambio de autoridades, van y les venden la idea, y es el mismo refrito. Yo me he percatado de eso. Entonces, ¿eso quién lo cambia? ¿Eso quién lo corrige? Pues en la medida en que todos los ciudadanos participemos y nos involucremos en eso, ¿no? Porque si no es seguir con el mismo círculo y con el mismo... Y es lo que ya no queremos. Por eso hay la invitación de ustedes que son jóvenes, que tienen energía, que están motivados, que todavía tienen esas ganas de hacer cosas por su país, por su municipio, por ustedes, que digan, tenemos que hacerlo diferente, lo tenemos que hacer bien, ¿sí o no? Queremos un municipio diferente, queremos un territorio diferente, porque si no, no lo vamos a conseguir. No lo vamos a conseguir. Miren, casi se nos acaba el tiempo. Espero que les dé otra perspectiva acerca de su carrera y el territorio. No sé si tengan preguntas, sino de manera pues muy rápida les resumo cosas en términos de territorialidad. Si no, ya se nos acaba. Queda media hora. A media hora, pero no sé. ¿Hay preguntas y comentarios? Bueno, como decía el letrero del libro, metodología, sé que no puede ser una receta, porque es algo que usted subrayó, cada territorio y población es diferente, único, por lo tanto, las propuestas metodológicas supongo que pueden variar. Pero nos podría dar una idea en su experiencia, cuáles son los puntos o los pasos metodológicos sí, poder ordenar el territorio. Sí, a ver, muestra. Vamos a ver. Bueno, miren, esta es una publicación que yo hice. ¿Quieres que te ayude? Ahí. 2 años, nada más voy a poner el índice. Lo que pasa es que en términos metodológicos, lo que traté de hacer fue un documento con indicadores generales. Este es el capítulo que revisamos. Ajá. Es un documento con recomendaciones generales, pero que ustedes, ¿sí? Un examen, ¿no? Vamos a hacer un examen. Pero que ustedes las pueden retomar de ahí para aplicarlas a un territorio. Ya les da una idea. En términos sociales, ¿qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, en términos económicos, ¿qué podríamos hacer? Porque les decía, económico incluye muchas cosas, pero ¿qué recomendaciones se dan ahí? ¿No? En términos ambientales, ¿qué cosa podemos considerar como ambiental? Entonces, básicamente de eso se trata la propuesta. Pero yo les hacía una pregunta en el cuestionario que les mandaba. ¿Qué otras variables se les ocurre a ustedes a partir de lo que sí han visto en el lugar, algún lugar en donde viven, en la colonia, en el municipio, en el estado? ¿Qué variables? Por ejemplo, algo que estamos pasando en México es que para los ordenamientos territoriales el asunto de la inversión privada ni siquiera se consideraba, ¿no? Ni siquiera se consideraba. Y yo lo que hice fue agregarla a nuestro. Es lo que hay. Con la flecha de... Está aquí al revés, Con la flecha que está en la orilla. Bueno, ahí está. Miren,
Por ejemplo, algo de los ordenamientos territoriales en México se han trabajado mucho con ejidos y comunidades. Porque no es una obligación, ¿eh? Déjenme ustedes decirles que por ley no es una obligación hacer ordenamientos territoriales. Por eso es que de pronto por iniciativas gubernamentales sobre todo, ustedes pueden encontrar documentos hasta de 300 páginas, porque están bien detallados, servicios, recursos naturales, política agraria, desarrollo económico, planificación urbana, infraestructura, bien detallados, pero también hay documentos de ordenamientos territoriales de 50 páginas, bien sencillotes, extremadamente sencillotes, y uno dice, bueno, aquel documento de 300 páginas que está bien detallado, ¿sí habrá el recurso para hacer todo eso? Por eso es que algunos de esos documentos se plantean en un mediano y en un largo plazo, porque no podemos hacer todo en 2 años. Y otro detalle más, son trabajos interdisciplinarios, donde tienen que entrar todo tipo de profesionales, desde sociólogos, antropólogos, economistas, politólogos, abogados, biólogos, ¿ven? Urbanistas, porque la planificación territorial es un trabajo interdisciplinario. Y luego, otro punto más es que hay quienes les han dado el enfoque de ser un ordenamiento territorial ecológico, y eso ya nos mete en otra dinámica diferente a decir solamente ordenamiento territorial. Cuando le agregamos lo comunitario, es partir desde lo local con la participación ciudadana. ¿Sí? Bueno, algo que estamos viendo con los estudiantes de gestión urbana es precisamente algunas lecturas que plantean la importancia del ordenamiento territorial, pero que se enfocan sobre todo a espacios urbanos y no a espacios rurales. Entonces, como comentas tú, el ordenamiento territorial comunitario más bien tiene un enfoque hacia lo rural, ¿no? Y no tanto hacia... O semirural. Sí, porque miren, otra variable que se incluye aquí, tenemos la ciudad, tenemos la mancha urbana, pero la pregunta aquí es en términos de planificación, ¿hacia dónde está avanzando? Y acuérdense que hacia dónde está avanzando está desplazando generalmente parcelas, áreas de uso agrícola. Y eso en un mediano y en un largo plazo se traduce en otro tipo de problemas. ¿Ven? Entonces, si vemos que la ciudad está avanzando hacia acá por parques industriales, parques de establecimiento de empresas manufactureras, lo que sea, ¿cuáles son las medidas precautorias que tenemos que tomar en cuenta ahí? ¿verdad? Por eso yo les decía que para el caso mexicano estaban dejando fuera la inversión de la iniciativa privada, ¿no? Hablaban de desarrollo urbano, de áreas de recreación, de pulmones, árboles para que haya un equilibrio ambiental, pero ¿y la inversión privada? Establecimiento de empresas, ¿cómo le hacemos allí? Si de pronto la población cuánto está creciendo, ¿no? Por cada censo que se hace, ¿en qué proporcionalidad está creciendo? Las actividades económicas principales del lugar, ¿cuáles son? Entonces, en un largo plazo, ¿qué se espera? ¿Hacia dónde va a avanzar la ciudad? ¿Y cuál juega el papel? ¿Y cuál es el papel de la inversión privada? Y en México se estaban dejando fuera esos detallitos. De pronto, los programas de ordenamiento territorial estatal, les digo que hay unos que sí lo contemplan y están bien detallosos. Pero aquí tenemos otro problemita más. Pareciera que hacer ordenamientos territoriales en México son como secretos de Estado, ¿no? Como que nadie lo tiene que saber, nadie lo tiene que enterar, cuando yo digo que más bien esa información tendría que estar disponible para quien la ocupe y la necesite. Pero me ha tocado ver que de pronto encontramos, si estamos trabajando una propuesta y me facilitaría una copia, hágame un oficio. Metemos el oficio, pasa un mes, no recibo nada, pasan 2 meses, no recibo nada,
Pasa un año completito y nunca recibí la propuesta del documento. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces yo diría, no, pues es una información que tendría que estar disponible para todos, para que todo el mundo la revise y se dé una idea de cómo está ordenado el territorio en este país. Hace 2 años, vean, tuve la oportunidad de estar en Montevideo, en Uruguay, y hay una parte costera que se llama Punta del Este. Y era algo muy interesante porque normalmente en México, donde hay recursos hídricos, donde hay lagunas, donde hay ríos, ¿qué vemos? Donde hay costas, ¿qué vemos? Zona turística. Sí, pero ¿qué vemos? Son turismos, pero ¿qué vemos ahí? ¿Qué hay? Que todas las... está saturado de construcciones, ¿sí o no? Sí. Hay playas donde ya ni pueden entrar ustedes porque está saturado, ni por dónde, porque están los hoteles, cubren toda la zona costera, ¿sí o no? Sí. O van a zonas de lagunas y sucede lo mismo. El ciudadano que no vive ahí no sabe ni por dónde entrar a la laguna porque toda la zona está cubierta y tapizada de construcciones. Y la ley dice que no, a veces que no se puede vender, que porque los recursos hídricos son propiedad de la nación, y ya se vendieron y construyeron. ¿Cómo le hicieron? ¿Quién sabe? Bueno, ¿qué veía yo en Punta del Este? Resulta que entre la zona costera y tierra, ¿qué creen que hay? No hay casas, no hay ninguna bendita casa. Lo primero que hay es un tramo libre, inmediatamente después hay una carretera para poder transitar bien a gusto por la zona costera. O sea que no hay ninguna bendita casa que les tape el paisaje y que ustedes les evite ver el mar. Después de la carretera, ¿qué pondrían ustedes ya ahora sí? ¿Muchas casas? ¿Qué pondrían ustedes? No, Espacios peatonales. No. ¿Quién da más? A ver, tenemos el mar, luego hay un espacio libre, luego viene la carretera, luego ¿qué ponemos? Unas cabañitas. ¿Unas cabañas y hoteles? No. Resulta que después de eso termina la carretera, dejan otro espacio más como de unos 7, 8 metros más y son áreas de jardines, puras áreas de jardines. Ahora sí, vienen todas las casas que quieren. Después de esas áreas, entonces van por la zona costera y es muy agradable porque no solamente tienen la vista del mar, sino que del lado izquierdo tienen todas las vistas de las áreas verdes de las casas y sus jardines, árboles, pastos, plantas. Eso es muy agradable. Cuando uno va a México en las zonas costeras, ¿qué vemos? Casas y casas y más casas y más casas. ¿Ven? Ni siquiera podemos ver el mar. Ahí hay un problema de ordenamiento territorial. A nadie se le ocurrió, a nadie lo pensó. Yo ya no tuve más tiempo de investigar ahí, pero yo decía, esto está genial porque la propuesta es muy buena. Tienes el mar, puedes transitar manejando, caminando, y del lado izquierdo tienes todas las áreas verdes de las casas y luego las casitas. Toda esa parte de Punta del Este así está planificado. ¿Se dan cuenta? Y eso uno lo ve y dice, pues esto es ordenamiento territorial. No sé si es del Estado, no sé si es del municipio de Punta del Este, no sé si fue iniciativa de alguien, pero la propuesta es muy buena, porque yo conozco varias lagunas en este país y les digo, no hay ni por dónde entrar, porque inmediatamente termina el lago y casas, han tapizado de casas. La iniciativa privada ha comprado a diestra y siniestra y los que pueden hacen edificios hasta de 3, 4 pisos, ni por dónde divisar el lago. Y eso es paisaje, eso es en términos de organización del espacio se le llama paisaje, organización paisajista.
Y parece eso como que no tiene ningún sentido, y claro que lo tiene. Claro que lo tiene, porque por eso va la gente, ¿no? Por eso va la gente, porque dice, vamos al mirador fulanito de tal, porque desde ahí ves, se ve bonito, ¿no? No sé si tengan la oportunidad ustedes de conocer Iztapa, Zihuatanejo, Guerrero. ¿Alguien ha tenido? ¿Qué encontramos en Iztapa cuando llegas? Fue hace mucho tiempo que fui, pero sí, a lo que recuerdo, era la zona turística, la zona hotelera y pues más que nada como esos atractivos turísticos. Pero hay una particularidad de esa zona en Iztapa que no la tiene casi ninguna otra zona costera en la República Mexicana. ¿Cuál es, compañera? ¿Alguien más ha estado ahí? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, miren, ¿sí? Y se la pasan en la playa. Bueno, miren, ¿cuál es esa particularidad de Iztapa? Resulta que Fonatur, efectivamente todos los hoteles están pegados a la zona costera, lo que ya les dije. Pero después de los hoteles, toda la avenida, las avenidas que circulan en Iztapa, está tapizada de jardineras y de árboles y de plantas, ¿verdad? Y tan solo por ese hecho, mucha gente va a Iztapa, porque le gusta ir manejando ahí, y se ve bonito el lugar, se ve atractivo el lugar, ¿no? Los hoteles de la zona costera son carísimos, están los hoteles más caros, pero esa partecita es muy agradable. Incluso ahora han construido una ciclovía que los conecta desde Zihuatanejo, pasando por Iztapa, hasta llegar a Playa Linda, que son como otros 3-4 kilómetros más adelante. ¿Ven? Porque es atracción turística para el visitante. Váyanse ustedes a cualquier otra zona costera a lo largo y ancho de la República Mexicana y no hay eso, no existe. Están tapizadas de hoteles, asfalto, 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 asfalto. De verdad no existe eso, ¿ven? Y es ordenamiento territorial. Pues, por ejemplo, las costas michoacanas se diferencian también por eso, porque no hay industria hotelera. Como se rigen por sus propios gobiernos, no han implementado. Pero es que no hay tantas inversiones de infraestructura, las playas no son como tan atractivas para ir a invertir. De hecho, sí, porque tuvimos la oportunidad de ir con la maestra Rogelio, nos llevó de práctica de campo y platicábamos con las personas del lugar y nos comentaban que han querido privatizar las playas, han querido invertir en hoteles y la gente no ha querido. Dicen, no queremos que inviertan en hoteles o algo porque saben que es perder sus o sea, ellos se manejan, no, lo que nos contaban, ahí no entra gobierno, no entran soldados, no entran Guardia Nacional, no entra nada porque se rigen por sus propias leyes. Entonces nos decían que si ellos dejaban que entrara la industria privada, era perder como los derechos que ellos tienen, porque toda la comunidad vive de los paraderos turísticos que te ofrecen, como tienen lugar de acampar y tienen cabañas. Pero sí, la verdad, son playas muy bonitas, y sí hay gente que quiere invertir en hoteles, pero las comunidades no dejan. Sí, algo que ha pasado en Cancún exactamente, que la gente se dedicaba a pescar, eran parte de cooperativas y demás. Llegaron los hoteles y la gente se volvió empleada de los hoteles y perdieron sus tierras por precios muy económicos. Y Cancún, el mar es muy atractivo. De hecho, Entonces, ahí lo que... Punta Pedra, maestro, y el faro de Michoacán está muy bonito. No, Y ahorita hay unas personas que se están encargando de subir videos al Facebook y a YouTube sobre las playas, los pozos que tienen, los restaurantes, las cabañas que dijo aquí la compañera y todo eso, y te muestra que hay lugares preciosos, pero no quiere que nadie más invierta. Sí, claro. Entonces ahí más bien lo que se puede ver es que hay una resistencia de las comunidades, ¿no? Para que no lleguen esas inversiones que regularmente son extranjeras, ¿no? Y que ponen pues estos grandes hoteles, ¿no? Que tienen otras playas. Acá más bien la comunidad lo que trata es de seguir controlando, ¿no? su territorio
y que no lleguen pues esas empresas a apropiarse de las tierras, de las playas, porque entonces, como decía Astrid, se acabaría ahí pues con todo y pasarían a ser los empleados de sus propios... Sí, que esa es una realidad. Y que ahí era donde decíamos, ¿no? En términos de ordenar el territorio, ¿dónde dejas la participación de la inversión privada, la iniciativa privada? Tienes que contemplarla, ¿no? Y ahí es qué hace el municipio, qué hace el Estado para otorgar o reconsiderar esas iniciativas privadas para poder invertir. De hecho, nos decían que la playa a la que más la gente ya como permitido es San Juan de Arena, y no es como que haya hoteles acá muy extravagantes, son hoteles muy chiquitos, pero ya es como más fácil encontrar un lugar pues donde hospedarte. Pero sí, a lo que nos decían ellos era que no querían, y sí se entiende porque las playas son playas vírgenes, algunas a las que tuvimos la oportunidad de ir, y sí es pues contaminar a lo mejor lo que aún podemos preservar, y la manera en la que ellos se manejan y cómo, o sea, asignan una persona que maneje el paradero turístico, y de esa persona es como la responsable de que toda la comunidad tenga se pueda sostener del dinero que llega ahí. Incluso cuando íbamos a ir, no todos nos decían que por qué íbamos y había mucho la violencia, y yo luego llegar a sentar. Y no, la verdad cuando llegamos muy tranquilo, nada, muy tranquilo todo. Sí, y ahí entramos a otro detallito más, ¿eh? La mayoría de los recursos naturales en este país están en manos de comuneros o ejidos, y el problemita es que los ejidatarios y comuneros no son empresarios, y luego las autoridades gubernamentales piensan que ustedes con ir y dar un curso de fin de semana ya son empresarios, y no es así, porque necesitan familiarizarse no solo de términos, sino de todas las implicaciones que hay. Administrar una empresa, negociar ese tipo de cosas, actualizar cosas, ¿ven? Son muchos detalles en términos empresarios. Organizarse entre ellos mismos, porque si de pronto en un grupo de 30 personas es difícil tomar decisiones, ahora imagínense ustedes con un ejido de 200 ejidatarios. O déjenme 200, con 150, es muy difícil. Luego la gente dice, no, pues ya se vendió esta, a ver, la parte que a mí me toca. Oye, no, pero espérate, mira, porque la empresa necesita crecer, necesitamos invertir ahora en caminos, en infraestructura. No, yo ya quiero mi dinero. ¿Se dan cuenta? Es otra dinámica, y se los dejo de tarea. Otra dinámica, porque lo he visto, yo conozco lugares donde hay agua y de pronto los ejidos no se ponen de acuerdo, se reparten el dinero, y entonces uno llega y la infraestructura es mínima, la inversión es mínima, y en lugar de hacer un lugar bonito, atractivo para que el visitante vaya más seguido, lo abandonan totalmente, descuidado, espacios con mantenimiento en malas condiciones, y entonces no prospera la empresa, no sigue creciendo, no se vuelve un asunto más conocido. En Morelos está el ejemplo de las estacas. Nace muchísima agua, muchísima. Es 1 kilómetro completo de río que está ahora, creo que en manos de la iniciativa privada. No hay ejidatarios y no le invierten más que limpiar el río y sacar la basurita, porque el río es tan atractivo y es muy bonito que prácticamente no necesitan agregarle más. Es agua cristalina, muchísima agua fluye, básicamente de ancho tendrá como unos 10 metros de ancho y muchísima agua, por eso el lugar es muy atractivo. ¿Ven? Y en este país hubo concesiones de hasta por, ¿qué les gusta? ¿150 años? ¿Les gusta? ¿O 200? ¿Quién da más? Porque es una realidad, los recursos hídricos se han dado concesiones para que la iniciativa privada los usara hasta por 200, por 100 años. ¿Se les hace poco o mucho? Podemos agregarle unos 400 si quieres.
Es mucho, es demasiado. ¿Ven? ¿Cómo se dieron esas concesiones? ¿Por qué se dieron esas concesiones? Entonces ahí entramos a otra discusión. Pues mire, yo ya le voy a... ¿Y qué opinión tienes de que estas comunidades pues se sigan organizando para cuidar en este caso sus playas, que se sigan conservando, que ellos sigan manejando y gestionando el aprovechamiento de sus recursos? O sea, está bien, digamos, para un plan de ordenamiento comunitario que las comunidades pues sobrevivan y planeen su propio ordenamiento de su territorio. Pues lo ideal sería eso, ¿no? Lo ideal sería que la misma comunidad ordenara y planificara su territorio y que pudieran agregarle esa variable más de hacer un espacio para atracción turística o que atraiga gente y que les genere ingresos, ¿no? Pero lo que yo veo ahí es que, les decía yo, no hay una visión empresarial y ahí es meternos en otra dinámica de capacitación. A mí me ha tocado hablar con autoridades gubernamentales que piensan que porque uno va a la comunidad y es un taller de cuestiones de empresas, de atención al cliente, y piensan ellos que ya son empresarios y no, necesitas tener habilidades y necesitas concientizar en un mediano y en un largo plazo. En Michoacán, por ejemplo, tenemos la empresa forestal comunitaria en San Juan Nuevo, es una comunidad indígena, y se han organizado ellos ahí, o sea, sí se puede, pero cuando uno ve la historia de cómo ha atravesado esta comunidad, no ha sido fácil. Ha llevado un proceso de más de 5 años para poder estabilizarse y poder establecer procesos. Entonces ellos tienen una empresa, hacen muebles, aprovechan su bosque, tienen resina, incluso ya no permiten que nadie más que no sea de la comunidad entre a trabajar a la empresa comunitaria. Tiene que ser gente del lugar. A mí me parece excelente esa propuesta, ¿no? ¿Para qué queremos que vengan gente de otro lugar cuando podemos mandar a capacitar a alguien de aquí y que lo haga y lo haga bien? Entonces ellos ya tienen procesos regulares, con sus pros y sus contras, pero ya lo tienen. Incluso han tenido certificaciones internacionales. Y gracias a eso les ha valido para que les den recursos y puedan hacer cosas. Pero también hay detallitos que todavía les falta mejorar. Es que en términos empresariales esto es constante, es todo el tiempo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de quedarme en las cabañas y darles un curso. En términos de infraestructura yo vi detallitos, ¿verdad? Yo vi detallitos, cosas que parecen muy simples, pero para el turista no, porque la pregunta es ¿a quién estamos vendiendo? ¿Cuál es el mercado que queremos que vengan y nos visiten? Y lo que nos decían allí es que a veces pasa eso, que dicen, bueno, a ver la parte que a mí me toca ya. Y luego la gente no entiende y dice, no, pero mira, tenemos que invertir primero un caminito, un edificio, una computadora, ¿no? Pago de servicios, y en todo eso, mira, se nos va a dar. Si te tocaban 50 pesos, te vamos a dar 5 pesos. Y eso parece muy simple, pero ya cuando hablas con gente, ya eso te puede generar un conflicto. Entonces, ojalá que toda la gente tuviera esa capacidad organizativa y gestiva de decir, nosotros lo vamos a hacer. No necesitamos que venga alguien desde fuera. La asesoría sí la necesitamos, pero nos vamos a organizar. Sí hay experiencias en México, hay buenas experiencias y hay malas experiencias. Puede ser que México es muy diverso. Pues yo, miren, hasta aquí dejaría mi participación. No sé si alguien tenga alguna otra duda, otro comentario, pues adelante. Si no, pues muchas gracias por su asistencia. Ya no tendría nadie alguna otra. Pues ya para terminar le vamos a otorgar la presente constancia al doctor Rigoberto Sandoval Contreras por haber impartido la conferencia de ordenamiento territorial comunitario en el marco del seminario de investigación social llevado a cabo el día 4 de octubre del 2021 en la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Yucatán. Entonces le hacemos entrega de su constancia al doctor Rigoberto.
La segunda fecha para continuar con las actividades del seminario será el día 18 de este mes, del 2021. Ahí va a haber una mesa de diálogo con 4 ponentes o participantes y también van a tratar pues otros temas distintos que tienen que ver con la cuestión de la ciudadanía y de la gobernabilidad. Y la última sería para el 22 de noviembre, perdón, que sería ya la conferencia de cierre. Y estas conferencias pues serían a la misma hora, en el mismo lugar, y pues de aquí seguiríamos escuchando a los ponentes que sigan viniendo al seminario. Pues muchas gracias a todos. Pues gracias a todos.